Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les enseñaré a cómo desarrollar un programa para calcular el índice de masa corporal, entre otros tipos de programas más. Pero en esta explicación les enseñaré a cómo desarrollar un programa que pueda calcular el índice de masa corporal de una persona. Para entender un poco cómo se estructura este programa, tenemos una estructura. Primero, iniciar la aplicación cuando la creemos, en este caso. Solicitamos el peso de la persona en kilogramos. Solicitamos el peso, la altura de la persona en metros. Calculamos con la fórmula del índice de masa corporal, que es peso sobre altura al cuadrado o peso sobre altura por altura. Depende, porque hay muchos libros de texto que tienen diferente, pero en sí es peso sobre altura al cuadrado. Mostrar el resultado en IMC, en el índice de masa corporal como tal. Mostrar el diagnóstico según el valor que nos dé, que aquí nos dicen que si el índice de masa corporal es de 18,5 menor a este valor, si es menor a 18,5 es de bajo peso. Si el peso está entre 18,5 y 24,9 es peso normal. Si está entre 25 y 29,9, sobrepeso. Y si está superando los 30 es obesidad. Y aquí les muestro una imagen de cómo más o menos cómo funciona más o menos este sistema. Vamos a la práctica ahora. Para esta práctica ya armé el código para poder explicarlo de mejor manera y para que se entienda de la mejor manera. Bueno, primero que todo, empezamos creando las variables que va a tener este programa. En este caso van a tener dos variables. Una que se va a encargar de calcular el índice de masa corporal y el otro es que te va a decir el diagnóstico. ¿Cómo así? Uno te va a dar el valor del índice de masa corporal según los valores establecidos y la otra variable, te va a dar el, el diagnóstico. Si tú estás entre esos valores normales, te va a decir si estás bien o estás mal o estás sobrepasado. Bueno, para eso creamos una doble variable, una que va a ser de peso y otra que va a ser de altura. Primero escribimos la primera celda que nos va a dar, le vamos a decir a la persona que nos ingrese su peso en kilogramos. Y con esta cinta guardamos la anterior celda creada. Igualmente con la altura. Le pedimos a la persona que nos estructure o que nos diga su altura en metros. Y con la cinta la guardamos. Como teniendo esto valor en cuenta, lo explicaré un poquito más adelante, pero quiero que entiendan más o menos cómo es lo principal que se pide o lo principal que se tiene que estructurar. ¿Cuáles son las funciones que le damos a dar al programa para que nos calcule tanto el peso con la altura y para cómo hacemos que estos pesos lo transformen en la fórmula que necesitamos? Bueno, primero que todo vamos a calcular vamos a crear la otra variable, que es la que le hablé del índice de masa corporal, que va a ser calcular el IMC. Uno va a tener la doble variable P y la doble A, que van a ser las dos variables de peso y altura. Para ello vamos a hacer que esta misma fórmula retorne a la fórmula que hablé anteriormente demostrando el algoritmo, que es lo que es la fórmula para calcular el IMC. Lo que hacemos es retornar para esa fórmula para que P se divida entre la altura al cuadrado. Para eso creamos otra función que va a ser el nivel de peso, string nivel de peso, que va a ser eh, la variable del IMC para poder calcular o darnos a entender de que si estamos para que nos dé los valores establecidos. Para eso, agregamos que el IMC, si es menor a 18,5, es de bajo peso. Si el IMC es mayor o igual a 18,5 y menor o igual que 24,9 es de peso normal. Si estás entre 25 y 29,9 estás en sobrepeso. Si estás entre los 30
y los 34,9 estás en obesidad 1. Si estás entre 35 y 39,9 estás en obesidad 2. Si estás entre 40 y 49,9 es obesidad. Y si tu nivel de masa corporal supera los 50, el valor 50, estás en obesidad 4. Creo que se le llama obesidad mórbida, creo que se le llama. Teniendo esta estructura, ya tenemos que la variable doble, la que va a calcular el IMC, va a darnos, o sea, cuando ya usemos esta fórmula, esta otra función se va a encargar de darnos los valores según nuestro peso y altura. Para eso nos vamos a donde están las variables, donde empezamos anteriormente. Y aquí, en esta celda, en esta línea, por así decirlo, en esta línea de código, ponemos que, con salto de línea, que nos va a dar el resultado según lo que establecimos en esta función anteriormente. En esta vamos a escribir que nos dé el nivel de peso. Pero ¿cómo vamos a estructurar eso? Bueno, le vamos a dar la función que el nivel de peso. ¿Quién es nivel de peso? El nivel de peso viene siendo la variable del IMC. Y la IMC viene siendo esta. Calcular IMC. O sea, le vamos a dar que el nivel de peso va a estar basado en calcular el IMC. ¿Y quién es IMC? Bueno, IMC es las dos variables, la tanto P como A. ¿Y dónde están la variable P y la variable A? Aquí. La doble peso y la doble altura, que son las dos variables. Ya teniendo todo esto estructurado, ¿cómo sabremos si el programa funcionará? Bueno, vamos a ejecutarlo. Ya una vez ejecutado, ingresamos el peso de la persona. Por ejemplo, la persona pesa 70 kilogramos y mide 1,70. Su nivel de peso es normal. Calculando el IMC nos da que el valor de la persona, en este caso que tanto su peso como su altura están entre los rangos normales. Pero ¿qué pasa si le decimos que esa persona pesa 120 kilogramos y mide también unos 1,70? O su nivel de peso está entre obesidad 3, o sea, tiene un valor entre los 35 y 39,9. Y gracias, es toda mi explicación y espero que les haya servido de algo. Lo explicaba, intenté explicarlo de la mejor manera posible.